Bueno, vamos a hablar sobre esta pregunta que es, ¿quién dices que soy yo? Que no aparece en la Biblia, pero una pregunta muy cerquita aparece. Entonces vamos a hablar sobre eso. Con este tema estamos terminando con la serie del carácter de Dios. Y con todos los temas que hemos hablado, vamos a ver cómo es la respuesta que Él merece, teniendo todo eso en cuenta, todos sus característicos. Y después, cómo debemos apreciar la Navidad, especialmente a la luz de esas cosas. Bueno, leemos este pasaje que es Mateo 16, con esos versículos. Si tienes una Biblia, somos una iglesia de Biblias abiertas, y si no tienes uno, tenemos muchos acá. Pero bueno, leemos juntos. Jonathan, gracias. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías, uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, especialmente gracias por tu palabra que nos has dado para conocerte más, para aprender más de ti, para estar contigo en todo lo que vivimos. Te pido por la gracia esta noche que necesitamos para aprender más de ti y para servirte y darte la gloria en nuestros corazones, en nuestras mentes y en todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que ya terminamos, Jonathan. Ya terminamos con la serie, ¿sí? De verdad. Ok, bueno, perfecto. Yo quería averiguar si estoy fallando en ese tema, pero entonces esa es como la sierra y también una manera para empezar a pensar en la Navidad. En ese pasaje vemos unas cosas, pero al principio escuchamos de ese grupo, la gente que, tiene algo para decir sobre el carácter de Jesús. Él dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron con 3 opciones que han escuchado en ese tiempo. Tomamos un momento para notar que el nombre que Jesús usó en ese versículo es Hijo del Hombre, para referir a sí mismo. Que también hemos leído cosas de Hijo de Hombre, Hijo del Dios, todo ese. Y esta frase específicamente nos señala a las profecías. Y vamos a hablar un poquito sobre esas profecías durante ese tiempo también. Pero bueno, tenemos 3 opciones de la gente para quién es este Jesucristo de Nazaret. Primero, tenemos Juan el Bautista. Él, pues, predicó la necesidad de arrepentimiento. ¿Sí? Podemos ver que
al principio del ministerio de Jesús, él también estaba predicando la misma cosa. Te tenemos que arrepentir para seguir honrando a Dios de nuestros pecados. La segunda opción es Elías del Antiguo Testamento. ¿Por qué Elías también hizo tantos milagros en su día? La tercera, que es mi favorito, es Jeremías o otro profeta. ¿Y por qué? Porque ellos compartieron las palabras de Dios. Notamos que todos son las respuestas de la gente. Entonces, tenemos que decidir si somos parte de esa gente o si somos parte de una gente diferente. La cosa y el tema entre los tres es que cada uno tiene un aspecto, una porción de la verdad. Es como si nosotros fuimos a tomar una foto de Jesús. Y tenemos algo que sí, ese es como se ve Jesús, pero de ese ángulo y en esta forma, y solo tiene 2 dimensiones. Sí, pero de verdad Jesús tiene 3 dimensiones. Cada uno de esos se centra en lo que Jesús hizo, en lugar de quién era. Y cuando vemos, bueno, posiblemente él es Juan el Bautista porque él también estaba predicando, posiblemente es Elías porque Elías hizo milagros, o si está compartiendo la palabra de Dios, entonces por chance es uno de los profetas. Pero de verdad nosotros tenemos la misma lucha con ese. A ver y a conocer a Jesús en una manera que tiene 2 dimensiones. Nos gusta poner Jesús como en una caja, una cajita, para que podamos decir, bueno, ese es Jesús porque ese es lo que hizo. O ese para ti, Jesús es ese porque ese es lo que él hizo. Pero si ponemos Jesús en esa caja con un grupo de otras personas que hicieron cosas similares, no vamos a apreciar exactamente el carácter de Dios en Jesucristo. Esa forma de pensar solo sirve para hacer menos de Cristo y normalmente más de nosotros. ¿Sí? Nos gusta tener Jesús en una caja porque podemos hacer lo que queremos hacer y decir, bueno, si Jesús fuera aquí, Él iba a hacer algo como parecido a este. Y no tenemos que pensar en que Jesús de verdad es Dios y Él nos da exactamente lo que necesitamos. Y Él nos da más que necesitamos en adición. Entonces tenemos esas 3 opciones que son buenas más o menos, pero no son como una foto completa, una foto entera. Entonces vamos a hablar sobre la respuesta de Simón Pedro, que es algo un poco diferente, porque él también dice algo del carácter de Dios. Para un poquito de un pedacito de contexto, ellos estuvieron ubicados en esa Cesarea de Filipo. Ese lugar es asociado con ídolos, con otros dioses, tiene muchos templos, cosas así. Entonces, la respuesta precisamente de Simón Pedro habla en contra de todo lo que podemos ver en ese lugar que tiene ídolos. Vamos al pasaje. Ok. Y después, exactamente lo que afirmó Simón Pedro. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa palabra cambia todo. Que sí es el Hijo de Dios.
Pero más que todo, ese Dios, ¿quién es ese Dios? Ese es el Dios viviente. ¿Sí? No es como los ídolos, no es como los templos que están en la misma región. Ese es algo diferente. Porque cuando caminamos con ese Dios, no es como si tengo mi Dios aquí y yo puedo hacer lo que sea aparte de ese Dios. Y solo puede ver lo que estoy haciendo cuando estoy enfrente de ese Dios. Si mi Dios era ese capo, algo así. Pero ese es el Dios viviente, quien camina con nosotros, quien habla con nosotros. Entonces, llegamos a ese punto, que también es una pregunta, que cambiamos un poquito de, se dice la palabra de Dios, que es, ¿quién dices tú que soy yo? La manera en que vivimos va a reflejar la respuesta que tengamos para esa pregunta exactamente. Sí, porque si respondemos Jesús fue como una profeta. Entonces debemos leer lo que dijo las profetas también, pero podemos escribir todo en un libro y ponerlo a un lado y vivir nuestras vidas como si fuera algo diferente. También esta pregunta, cada uno de nosotros tenemos que escoger exactamente lo que creemos. Porque si creemos que Jesús es el Señor, el Hijo del Dios viviente, vamos a caminar, vamos a vivir en una manera diferente que el mundo. Que dice que Jesús, sí, era un buen hombre, hizo buenas cosas, entonces lo respeto. Pero no tengo que cambiar mis maneras de vivir. ¿Sí? Poco parecido tenemos en Romanos 10, 9, este pasaje. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Si confesamos el Señor Jesucristo, si creemos en su carácter y lo que hizo, el mundo se puede notar. Si el mundo nos ve como si fuéramos parte del mundo, no estamos de verdad confesando, no estamos creyendo de verdad del corazón que Jesús es el Señor. Porque esta pregunta cambia todo para la vida. Y más que esa vida, ese cambia toda la eternidad para nosotros. Cuando decimos que Jesús es el Señor, no tenemos derechos sobre nuestra vida. No podemos escoger cosas como el trabajo, cómo vamos a gastar el dinero, qué vamos a hacer cada día con tiempo libre. No podemos escoger quién nos vamos a amar, porque nos gusta amar a la gente que nos gusta. Ni siquiera podemos escoger la manera en que vamos a morir. Y ese es algo que Simón Pedro tenía que decidir también. Porque unos años después de que él afirmó que el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, él también murió en una cruz. Sí, años después, pero esta misma vida. Él no pudo escoger lo que quería. Pero con esta pregunta, ¿quién dices que soy yo? Solo hay una respuesta que nos da vida eterna, que es para decir, tenemos que decir también, al lado de Simón Pedro, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y con todo eso, afirmamos también cada nombre que Dios tiene, y especialmente en ese tiempo de Navidad, que Él cumplió
cada profecía que tenemos en la Biblia también, desde el principio del mundo. Y si Él cumplió cada profecía, no tenemos como todo el tiempo que merece para buscar las profecías y hablar sobre esos. Entonces vamos a ir a solo uno, que es el primero, que está en el principio. La primera profecía que está en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Es inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron en Edén. Y Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Cuando leemos con la luz que San Mateo y todos esos evangelios nos da, tenemos esa imagen de Jesucristo muriendo en la cruz, sufriendo para cada uno de nosotros. Vemos ese sufrimiento de Cristo, pero también vemos su victoria. Y podemos seguir hablando sobre esa cruz, pero en lugar de eso, vamos a enfocarnos en esta cortita frase que es su simiente. ¿Quién es ese su? Ese es mujeres. Esa profecía dice su simiente, hablando de la mujer, sin hablar sobre Adán. Y con ese tema nos da la oportunidad a ver en esta profecía que el Señor va a nacer de una virgen. Sí, porque esa es solo causa de una mujer, no es causa de un hombre también. Entonces, llegamos al tema de Navidad. Y con ese vamos a terminar todo. Y tenemos una pregunta de ese, que es ¿por qué celebramos? Obviamente celebramos porque Jesús nació cumpliendo cada profecía que podemos ver en las Escrituras. Pero ¿por qué celebramos ahora? Yo tengo una sobrina que está en México. No tengo una foto para mostrarlos, desafortunadamente. Pero ella tiene 9 meses ahora. Todavía es un bebé. Y el año pasado, cuando nació, yo fui a conocerla. Ella solamente tenía 2 semanas cuando llegué. Cuando salí tenía 3 semanas, como un bebé, muy pequeñita. Yo llegué después de viajar tantos kilómetros, tantas millas para los estados, para conocer una niña. No llegué porque ella ya hiciera algo especial. ¿Sí? Solo tenía como 2 semanas para hacer algo. Nadie va a hacer nada. ¿Okay? Ese no es algo especial. No es un milagro tampoco. Ella no tiene las palabras de Dios para compartir conmigo. Entonces, ¿por qué llegué? ¿Por qué gasté tanto dinero para volar allá por una semana para conocer una niña que no me puede dar nada? Yo llegué por quién era. Porque para mí, ella es mi familia. ¿Sí? Porque otra gente en México no llegaron. Porque ella no significó nada para ellos. Entonces, ¿por qué vinieron los pastores, los sabios,
y los ángeles para ver a Jesucristo como un bebé, quien no hizo nada y no les pudo dar nada en el momento. No llegaron por lo que Él hizo, llegaron por quien era. Terminando con todo lo que tenemos en ese carácter de Dios, todo el carácter de Dios era en ese bebé. Y por eso tiene valor. Y no podemos poner un precio sobre ese valor. Ese también es la misma razón porque la gente en Mateo 16 respondieron incorrectamente. Solo miraron lo que Cristo ha hecho en lugar de quién Él era. Entonces, celebramos por su encarnación, porque su encarnación nos muestra su fidelidad, nos muestra más de su carácter. Celebramos porque tenemos todavía su presencia en ese mundo y porque esa presencia en la tierra es tan especial, porque todo lo que Dios tiene era en esa tierra, era en ese mundo para compartir con nosotros con tiempo. Terminamos con Juan 1, versículos 10 hasta 13, que dice: El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Tenemos que tomar tiempo para reconocer quién Él era, si queremos recibirlo de verdad. Toda su gente, todo su pueblo lo rechazaron. Podemos hacer lo mismo en nuestro como día tras día. Cuando vivimos en una manera que no significa, no muestra al mundo que de verdad hay algo diferente que nosotros tenemos, que no está en el mundo. Cuando pasamos días y semanas sin pensar en el Señor, sin adorar al Señor, todo eso muestra que de verdad no hemos recibido lo que Él tiene para nosotros. Porque cuando lo recibimos, no somos esclavos, somos hijos de Dios. Entonces, para terminar con unas preguntas para cada uno de ustedes. ¿Estás listo con una respuesta de quién dices que Él es? Siguiendo eso, tu vida demuestra que tú crees que Él es el Señor. Si puedes responder sí a las dos preguntas, entonces podemos celebrar su gran carácter en ese tiempo de Navidad. Podemos celebrar sabiendo que todo lo que hemos hablado del carácter de Dios, si todavía lo tenemos. Si tenemos a Él, tenemos todo. Oremos. Gracias, Padre Santo, por tu Hijo amado, porque nos has dado todo lo que necesitamos y mucho más. Gracias por esa humildad que tenía el Señor Jesús para llegar en ese mundo, para ser rechazado de su propio pueblo, para mostrarnos quién tú eres y que nos amas.
Danos la gracia que necesitamos para vivir de una manera que demuestra esa verdad cada día. En el nombre de Jesús, oramos.